Bien, lo que os decía, ¿no? Acompañábamos a las empresas a que sus estrategias de negocio sean una realidad. En diferentes, ¿no? Durante muchos años hemos realizado los proyectos de consultoría tradicionales o como se pueden entender de forma tradicional y hace 6 o 7 años iniciamos proyectos a través de nuestro conocimiento de la transformación digital de los equipos de venta. Nosotros la transformación digital de los equipos de venta la realizamos o la tenemos dividida en tres categorías, ¿no? Es decir, la más sofisticada, por decirlo de alguna manera, son todos aquellos proyectos que acompañamos a las compañías a implantar estrategias de sales enablement, ¿no? Pera nos contará cómo la inteligencia artificial, ¿de acuerdo?, actúa en los departamentos de ventas donde hay vendedores y a partir de aquí se trabaja de una manera completamente diferente. Luego, donde yo voy a contaros, ¿no?, en mayor detalle un paso algo menor para aquellas compañías que no tienen esa capacidad de datos para utilizar la inteligencia artificial en términos comerciales, cómo podemos incorporar los canales sociales, los canales digitales dentro de los procesos de venta de los vendedores. Por tanto, eso es una manera que nosotros trabajamos y luego los proyectos, ¿no?, o los proyectos aquellos mucho más sencillos de digital selling, donde entrenamos a los vendedores a utilizar una serie de herramientas en función de su proceso comercial, ¿de acuerdo?, sin aportar valor. Pero vamos a trabajar sobre todo, o voy a presentaros, el cómo nosotros entendemos, ¿no?, lo que es el Corporate Social Selling, entendido como la manera de utilizar las redes sociales en los entornos B2B de una manera corporativa, no de una manera individual, y cómo también daremos una primera aproximación en el account-based marketing, que son la utilización también de canales digitales y sociales para la gestión de grandes cuentas o grandes clientes, ¿vale? Todo esto también lo podremos ver después, ¿no?, y se lo podremos preguntar a los clientes que vendrán, ¿no?, que han hecho este camino con nosotros y que realmente os contarán, como bien decía Jordi antes, pues sus éxitos y sus dificultades que todo proceso de cambio y de transformación tiene. ¿Vale? Básicamente, ¿no?, por contextualizar dónde estamos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está, ¿no?, dónde estamos o cuál es el entorno? Obviamente, la realidad de la venta personal, ¿no?, como entendida como la teníamos hasta antes del 2020, va a ser complejo, ¿no? Es una realidad que ha cambiado. La presencialidad no va a ser real al 100% en todas las situaciones, ¿no? Muchas compañías ya, clientes nuestros que nos estamos encontrando, es decir, las exigencias a los vendedores en el número de visitas presenciales que tienen que hacer la están reduciendo casi al 40 o al 50%, ¿no? Están cambiando esta situación de decirles a los vendedores, en vez de hacer, ¿no?, pues o 4, o 6, o 8, ¿no?, que es una exigencia muy normal, visitas al día, ¿vale?, pues les están diciendo, no hace falta que vayas tanto a ver a tu cliente. Es decir, contacta a través de los otros canales y sé más eficiente, ¿vale? Eso es importante. Eso también cada vez al directivo comercial o a los directivos nos está poniendo en situaciones complejas, ¿no?, porque estamos ya asumiendo la gestión de la omnicanalidad para nuestros equipos de ventas, ¿no?, porque antes solo gestionabas visitas, impactos, realizadas, efectivas, positivas, negativas, qué ha pasado, qué no ha pasado, ¿no? A partir de ahora el directivo, ¿no?, tiene que valorar el cómo su equipo, ¿no?, sus 15, sus 20, sus 70 personas combinan canales, ¿no?, que pueden ser uno o pueden ser varios a la vez. Y entonces, cómo de todo eso hacen una ventaja competitiva. Si lo bajamos un nivel, el jefe de ventas tiene que estar entrenado precisamente para gestionar a sus vendedores en canales digitales y en remoto, ¿no? Es decir, que eso es una complejidad adicional, ¿no?, porque los teníamos acostumbrados y entrenados a realizar las visitas individuales, ¿no?, uno a uno, donde miraban visitas, donde hacían visita de acompañamiento, y todo eso es una nueva realidad. Bien. Luego, ¿cuál es el otro contexto, ¿no? La transformación digital es un concepto, ¿no?, suficientemente complejo que genera disonancias, ¿no? Hay personas que entienden o compañías que entienden que transformación digital de los equipos de ventas es que sepan utilizar las plataformas de videoconferencia con una cierta habilidad y luego que otras situaciones que son, oye, que otras visiones es que esa transformación digital sea capaz de que el vendedor sea realmente hábil en el desarrollo de negocio a través de digital. Muchas veces aquí, ¿no?, nos encontramos con directivos que nos dicen, pero bueno, ¿tú cuánto tiempo que tiene que estar mi vendedor en LinkedIn gestionando clientes? Y tú dices, pero pues todo el que tú consideres que tiene que ser interesante para que genere
relaciones de valor, ¿no? Es decir, no hemos hecho todavía ese cambio, ¿de acuerdo?, hacia la visión, ¿no?, la visión directiva sobre la gestión digital de clientes y vendedores, ¿no? Por tanto, este es un contexto sobre el que nosotros nos encontramos o creemos que estamos así, ¿no? Seguramente podríamos ampliar en casuísticas que si queréis podéis plantear, ¿vale? Lo que es la situación, ¿no? Es decir, que a nivel directivo tenemos que ser capaces de entender nuestro entorno de mercado, nuestra situación de nuestros clientes, la madurez digital de nuestros clientes, ¿no?, para poder ser capaz de tomar las buenas decisiones sobre cómo desarrollar o cómo trasladar esa estrategia comercial a nuestro equipo para que realmente sea efectivo ante las nuevas situaciones, ¿no? Y como bien decía Javier, ¿no?, las personas tenemos sesgos cognitivos que nos afectan en la toma de decisiones y que yo voy a hilar un poquito y los voy a compartir con vosotros en términos de dirección comercial y en términos de venta, ¿no?, y en términos de decisión, que nosotros creemos que es lo importante, ¿no? Quizá no es tan glamuroso como lo que cuenta Javier, pero al final es efectivo, proceso y método, ¿no? Es decir, al final nosotros tomamos decisiones sobre lo que realmente consideramos que hay la realidad o cómo leemos nosotros la realidad de nuestro mercado y luego lo que percibimos y a partir de aquí cómo nosotros somos capaces de tomar esas decisiones, ¿no? Encontré esta viñeta que me pareció tremendamente interesante, ¿no? Es decir, al final el sesgo cognitivo en una dirección comercial puede ser, oye, si al final todas mis ventas las realizo, ¿no?, o las obtengo a través de dispositivos o de aplicaciones móviles, todo mi negocio está en móvil, ¿no? Cosa que no es así, ¿no?, porque las personas tomamos decisiones y compramos a través de multicanales, ¿no? En nuestro caso propio, por ejemplo, es decir, una pelea que hemos tenido con nuestra agencia de comunicación es decirle, oye, nuestro cliente no es un cliente de móvil, es un cliente de ordenador, porque cuando alguien compra un proceso de optimización comercial o hace un proceso de consultoría, es una persona que hace una compra tremendamente racional y que tiene que leer si nosotros le podemos aportar esa solución, si no, no va a ser capaz no la compra por un móvil y por un aplicativo sexy, ¿no? Es decir, es un proceso racional. Y realmente esto nos ha costado, ¿no?, el tenerlo, ¿vale? Los sesgos sobre decisiones, y que iremos viendo y que iremos trasladando en términos de ventas son 5, ¿no? El de confirmación, el Dunning-Kruger, el de disponibilidad, el de proyección sobre el coste hundido, ¿no? Y nos van a ayudar a ver cuál es la situación, ¿no? Si vemos el primer sesgo, a la toma de decisión que tenemos nosotros, el de confirmación, es decir, es que muchas veces los directivos comerciales y los directivos de venta lo que hacemos es decidir, ya hemos decidido, ¿no?, y lo que queremos es confirmar que nuestra decisión ha sido buena. Nosotros en la unidad de servicio de inteligencia de mercado, de investigación de mercado, muchas veces nos compran proyectos para confirmar cosas que ya saben los clientes, pero quieren tener una serie de datos y nos hacen unos briefings a veces ciertamente sesgados que confirmen la realidad que ellos quieren obtener de una manera objetiva con una compañía externa, ¿no? Y cuando entras en según qué tipo de discusiones dices, si te digo que me estás haciendo que haga un estudio, ¿no?, como lo que tú quieres hacer, no voy a vender, ¿no? Con lo cual nosotros tenemos que hacerlo de una manera que sea objetiva, ¿vale? Por ejemplo, ¿no?, ¿vosotros consideráis que vuestro equipo de ventas está el 100% desarrollando negocio? Hostia, hombre, en principio, según cómo lo preguntas y en qué foros, ¿no?, tampoco, bueno, decís medio regular, ¿no? La diferencia es lo importante, ¿no? Pero básicamente cuando lo preguntas así todo el mundo dice, sí, sí, mi equipo es cañón y tal y no sé qué. Bien, nosotros hicimos, junto con CEGE, ¿no?, con la compañía de Pera y que colaboramos en proyectos de Sales Enablement, un estudio sobre cuál era la situación de la transformación digital de los equipos de venta, ¿no? Entonces, ¿qué nos decían, ¿no? Es decir, oye, en el mejor de los casos, yo ya asumo que mis vendedores solo trabajan, solo están desarrollando negocio de forma efectiva el 60% de su tiempo. Con lo cual, esto es decir, oye, el 40% hacen otras tareas, vamos a suponer que hacen otras tareas, como viajar, reportar, informar, reunirse en internas, pero no están vendiendo, que es su función principal, ¿no? Es importante, ¿no?, que nosotros asumamos cuál es la realidad, ¿no?, real de nuestro mercado y de nuestro equipo, porque si tenemos que lanzar, ¿no?, un proyecto de transformación digital, sabemos que en cuanto incorporamos todas esas metodologías y tecnologías asumidas dentro del proceso de venta a los vendedores, la rentabilidad sube, porque los vendedores están más tiempo, más veces con más clientes.
Con lo cual eso es una realidad que muchas veces nuestros propios sesgos nos impiden el poder tomar ese tipo de ventas o dar ese paso hacia adelante, ¿no? También les preguntamos, ¿no? Es decir, oye, ¿cuál es tu proceso, ¿no? Tu madurez en la transformación digital, ¿no? Y entonces nos dijeron, y esto es de diciembre, no hace ni un año, que el 60% de las empresas, tuvimos una muestra muy grande, nos dio más de 400 respuestas, ¿no? Y entonces nos dijeron, oye, el 60% nos dicen, hemos arrancado, ¿no? Lo que sí que vimos es que el concepto, lo que os decía antes de la contextualización, ¿no? El concepto de transformación digital del equipo de ventas era muy ambiguo, ¿no? El que ha puesto Teams se cree que ha hecho la transformación digital, ¿no? Y va mucho más allá. Lo haremos el año que viene, es decir, y veremos cuál ha sido la evolución, ¿no? De todas estas compañías que nos han dicho que se han iniciado. Pero en diciembre, que han pasado 9 meses después del confinamiento, el 30%, solo el 30%, decían que lo habían culminado ese proceso de transformación digital, ¿vale? Con lo cual, bueno, las cosas no tienen esa velocidad que todos al principio pensábamos que podían tener, ¿no? El segundo sesgo que tenemos a la hora de tomar decisiones directivas, es el que se llama, el que lo desarrollaron estos dos psicólogos que ganaron el premio Nobel en el año 2000, Dunning y Krueger, que lo que hacían era una disonancia entre las percepciones de las personas, sobre todo, ¿no? Porque ellos lo trabajaban desde un nivel de decir, oye, las personas, cuando nos vemos ante una situación, los que se sienten seguros de sí mismas, ¿no? Y son realmente competentes, se sienten pequeñas a la hora de abordar según qué tipo de problemas. Y los que realmente son incompetentes se vienen arriba. Y dicen, venga que esto va y lo tiramos para adelante, ¿no? Bueno, es bastante más elaborado que todo esto, ¿no? Pero es importante el ver, ¿no?, cómo esta situación condiciona, ¿no?, las posibles decisiones de venta de los equipos directivos. En el mismo estudio nos dijo que las compañías asumían, el 53% de las compañías asumieron que los equipos comerciales no tenían las competencias necesarias para generar una transformación digital. La siguiente pregunta es, ¿y cuánto piensas invertir para que las tengan? La mitad, ¿no? Entonces, si estadísticamente esto nos da el 95,5% de fiabilidad de las respuestas, es decir, la mitad de las empresas españolas, sus equipos comerciales, no están preparados para abordar los mercados y las relaciones con sus clientes de forma digital. Con lo cual, en el mes de diciembre, ¿no?, es decir, todo ese camino que tienen que hacer, ¿por qué no se está haciendo? ¿Por qué todavía hay, ¿no?, ese nivel de resistencia que hay y nosotros nos encontramos a la hora de desarrollar un proyecto de esto, ¿no? Porque nos volvemos a los sesgos de decisión, ¿no? La cosa cambiará, volveremos a la presencialidad, pero cuando los pasas en un entorno racional, tú ves que la situación, ostras, no. Y los vendedores ya no recibirán, ¿no?, los compradores ya no recibirán a los vendedores, es una realidad que hay, ¿no? Otro elemento importante, ¿no?, es decir, también que les preguntamos, ¿no?, es decir, oye, se asume casi en un 60% que la transformación digital va a cambiar los procesos comerciales. ¿Cómo va a trabajar ese vendedor? ¿Vale? ¿Y cuántos están en vuestras compañías cambiando esos procesos comerciales de una manera claramente mapeada, con fases nuevas definidas, con indicadores de KPIs definidos y realmente con toda la amplitud que tiene un nuevo proceso de trabajo? Y lo dejo ahí como pregunta retórica, ¿no?, para que hagáis esa reflexión. Por tanto, lo que nosotros nos encontramos es que realmente no estamos trabajando con esa visión amplia de lo que tiene que ver la transformación digital, ¿no? El tercer sesgo, ¿no?, que es el que nos limita la toma de decisiones, es la de la disponibilidad, ¿no? El sesgo de la disponibilidad. Que a partir de aquí nosotros consideremos que tenemos toda la información suficiente para tomar decisiones a la hora de abordar un proyecto de esta envergadura, ¿no? Y pensamos, ¿no?, por ejemplo, el ejemplo que he puesto aquí, ¿no?, es decir, que todos nuestros clientes se comportan, o todos los clientes se comportan de la misma forma que se comportan los que tenemos como propios, ¿no?, que ya tenemos una relación previa. Por tanto, a veces, ¿no?, tenemos que ser capaces de entender que las realidades, ¿no?, son diferentes independientemente de la información que nosotros manejemos en el corto plazo. ¿Cuáles son estos focos de realidad que nosotros estamos, ¿no?, compartiendo
con vosotros y a partir de la experiencia que tenemos a través de los proyectos que estamos implantando y desarrollando con nuestros clientes. Una realidad ya es que los clientes no tienen ganas de recibir a los vendedores, ¿no? Es decir, aquello que se hacía, ¿no?, cuando yo empecé a trabajar, aunque sea un millennial vintage, ¿no?, es decir, pero que íbamos, ¿no? El primer trabajo que tuve te ponían en la puerta de un polígono, yo vendía maquinaria y primero la puerta 1, después la puerta 2, pero esto ya no pasa desde hace mucho tiempo, pero ahora ya es impensable que tú puedas lanzar una task force a vender fibra óptica, ¿vale? Es muy complicado que te reciban, ¿vale? Por tanto, ya no quieren recibir vendedores. Si nos vamos a comportamientos, ¿no?, de lo que sería el decisor millennial, es que no lo quiere recibir. Te ponen todas las pegas del mundo y prefieren pasarse 27 mails antes de recibirte, ¿no? Es decir, y eso es una realidad que tenemos que tener. Los canales digitales ya están aceptados. La pandemia nos ha traído como elemento positivo, si puede decirse que tiene alguno, es decir, la aceptación masiva de los canales digitales. Con lo cual, el estar con un equipo de ventas que no sea capaz de generar una relación digital de una manera óptima es dejarnos en una desventaja competitiva. El que lo haga lo hará mejor y ganará y nos cogerá esa parte del mercado y ganará clientes porque se sabe meter, ¿no? Más realidades que tenemos, es decir, cada vez, y esto está medido por Gartner, los compradores le dedican muy poco tiempo a recibir nuevos proveedores. Lo marcan en un 17%. Y eso, haciendo una extrapolación sencilla, quiere decir que, ostras, en todo un año solo recibirán a 74 proveedores nuevos de cualquier cosa, o sea, desde papel hasta tecnologías de la información. 74 en todo el año. Has de ser muy bueno y muy relevante para que tú seas el escogido. Si tú tienes un negocio de captación de clientes, tienes que ser muy bueno, muy relevante y muy notorio para que tu vendedor sea recibido, ni que sea por un canal digital. Y si no, estás muerto, ¿vale? Las compras, obviamente, y si vosotros lo comprobáis, ¿no?, en vuestro proceso profesional de compra, es decir, toda la compra que realiza un comprador, todo ese proceso de avance se realiza a través de medios digitales en un 57%. Entonces, cuando tú ya llegas, ¿no?, y has decidido casi cuál es el proveedor, los 2 o 3 proveedores que vas a recibir y que vas a comprar, entonces eres capaz de escuchar a ese vendedor. Has de ser muy bueno. Tu equipo tiene que ser muy bueno digitalmente, sobre todo en entornos B2B y lo que nosotros llamamos el hard B2B, para que sea reconocido como una persona para ser recibida, para ser un escogido entre los que tienes que recibir tu comprador, porque además lo deciden todo de forma digital, ¿vale? Otra realidad, ostras, hay infinidad de canales digitales. ¿Cuál es el bueno para ti, ¿no? ¿Cuál es el bueno? Nosotros en proyectos, por ejemplo, de transformación digital de fuerzas de ventas, ¿no?, en sector primario, ganadería, ¿no?, y agricultura, el canal no es LinkedIn, el canal es WhatsApp. Y tú tienes que desarrollar un proyecto de transformación digital porque tu cliente está en WhatsApp. Todos los agricultores de España tienen WhatsApp, todos los ganaderos tienen WhatsApp. ¿Cuántos lo utilizáis de una manera profesional y orientada a generar negocio? Y vuestros vendedores lo hacen, porque vuestros vendedores, estoy seguro que todos conectan con vuestros clientes a través de WhatsApp. ¿Qué control tenéis sobre ellos? Vale. Bien, por tanto, es decir, esto es la tercera realidad, es decir, tenemos comunicaciones con los clientes a través de canales digitales que las compañías y las direcciones comerciales y las direcciones de marketing no controlan. Es decir, por ejemplo, en la industria farmacéutica, que nosotros trabajamos mucho, es decir, hay toda una realidad de limitaciones legales que no puedes, según qué cosas, comunicarlas de manera directa. Los vendedores lo hacen sin miedo ninguno. Sin miedo ninguno. ¿Por qué? Porque lo hago por WhatsApp. Esto es una cosa entre el médico y yo. Somos colegas, somos súper amigos, ¿vale? Bien. Los contenidos, ¿no? La realidad es que, bueno, toda esta realidad lo que nos provee es decir, oye, ¿qué contenido se está compartiendo en la red comercial a través de canales digitales? Porque los canales digitales van a través de contenidos. Entonces tenemos el vendedor anuncia, ¿vale?, y el vendedor que hace 100.000 cosas diferentes a lo que le gustaría a un responsable de marketing que debería comunicar en la forma y en la manera de hacer. Pero lo va a hacer igual. Te guste o no te guste, está ahí, lo están haciendo. Tienen como mínimo 2 canales, uno corporativo que es el WhatsApp y otro que puede ser personal y no corporativo, que es el LinkedIn. Pero lo va a hacer igual y está contando cosas. Entonces tú tienes que ser capaz de entender qué está haciendo y a partir de aquí ser capaz de proveerle
de ese contenido, de ese material, de esa munición para que comunique lo que queremos comunicar desde una forma estratégica y desde la organización. Aquí lo maximizamos, ¿no? Hay 14 millones en LinkedIn en concreto, de personas en España perfectamente segmentadas y a un golpe de clic. Todos tus clientes están en LinkedIn, todos, los tuyos y los de tus competidores. Si tú tomas una decisión de no entrar en LinkedIn, pues ya sabes que le regalas la cartera de clientes a tus competidores, decídelo tú, ¿vale? Y, obviamente, cada vez otra realidad es que ya las compañías empiezan a ver que los modelos híbridos de vendedores empiezan a ser rentables, ¿vale? Bien, el sesgo 4 que nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? Es decir, o que nos limita, ¿no? Es decir, el sesgo 4 es decir, oye, el pensar que nuestra visión es única y que todo el mundo lo ve como nosotros, ¿no? Es decir, si en nuestra compañía hemos decidido que la presencialidad es una realidad, todas las compañías es en presencial. La venta digital no sirve para nada y a partir de ahora volvemos todos a la venta presencial, al polígono, a las task force y ese tipo de cosas. Eso no es realidad. Es decir, tú tienes que tener esa capacidad de observar cuál es la realidad, ¿vale? Y entonces tomar una decisión comercial, de ejecución comercial, de una manera lo más aproximada a lo que es la realidad, ¿vale? Por tanto, hay que tomar decisiones, ¿no? Es decir, y los directores comerciales y generales que tienen fuerzas de venta tienen que tomar decisiones y ahora es un momento arriesgado para tomar decisiones, porque tienes que tomar decisiones en qué medida haces la transformación digital de tu equipo de ventas. ¿Cuáles son las decisiones que puedes tomar? Hombre, la primera, no hacer nada. Es decir, oye, esto se ha acabado, volvemos al presencial y seguimos replicando los modelos anteriores, ¿no? Nuestra opinión, ¿cuál es? ¿No? Es decir, que tú estás dejando los canales sociales y los canales digitales a disposición de la competencia. Punto. ¿Es una decisión lícita como directivo? Sí. ¿Recomendable? No. No. ¿Vale? Dos, decisión. Oye, puedes dar un primer paso en todo aquello que tiene que ver en la transformación digital de modo defensivo. Bueno, tenemos que estar, que los vendedores sepan que estar, ¿no? Que puedan hacer alguna cosita, pero no te líes mucho. No te líes mucho porque, oye, esto es mucho lío, no me compliques la vida, porque tengo que ponernos a trabajar, porque hay que cambiar, porque tendré que luchar contra las resistencias del equipo, porque las hay, ¿no? Tendremos que hacer un montón de cosas y eso ahora no me va bien, no estoy preocupado por las ventas, no estoy preocupado por cambiar los procesos y los sistemas, ¿vale? Y luego la tercera decisión, la que nosotros siempre decimos que, o recomendamos, ¿no? Hay que establecer, ¿de acuerdo? Hay que pensar y desarrollar e implantar de manera efectiva, y eso es mucho trabajo a nivel directivo, una estrategia de desarrollo de negocio a través de canales digitales. Los vendedores tienen que ser eficientes ahí, en este momento, y los B2B yo diría que más. ¿Vale? Por supuesto, cuando queráis. Vale. Estoy de acuerdo contigo en la estrategia, ¿vale? Eso es bueno. Porque la tecnología ya prácticamente es un comodín. CRM hay 10.000 y todos hacen más o menos lo mismo. Pero en un mundo donde está el director que viene de la vieja escuela y que quiere resultados, donde tienes un vendedor que sabemos que ni puede ser vendedor anuncio, como dices tú, ni puede ser el aliado de marketing, ¿okay? ¿De qué manera vendes tú ese proyecto dándole el valor suficiente a la estrategia? A lo mejor me explico mal. ¿De qué manera lo vendes? O sea, que puedes tener 100 experiencias de otros clientes, igual la persona pues, te va a decir que su negocio es diferente. No sé con qué KPI trabajas para venderle este tipo de proyectos a tus clientes. A ver, hay unos elementos, es decir, la pregunta que has hecho tú, yo creo que se la puedes hacer a los yo la tenía prevista, pero te invitaré a que se la hagas tú a los invitados, porque ellos en prepandemia decidieron hacer un proyecto de transformación digital. Con lo cual, la primera pregunta que les decía es ¿por qué? ¿No? Pero te voy a decir que se la hagas tú, para que ellos te contesten. ¿Vale? Ellos te explicarán por qué llegaron a esa decisión. Hay una muy simple, ¿no? Es decir, todo lo que son canales digitales y canales sociales te permiten estar más veces en más contacto con más clientes. Eso es productividad comercial. Y no hay más. Entonces, entiendo, pero déjame ver si a lo mejor me explico mejor. El vendedor va a pensar que LinkedIn es su currículum digital. Sí. ¿Vale? La
la señora o el señor de marketing le van a decir que es el lugar donde tienen que anunciar los productos y servicios de la compañía, porque la compañía le está pagando la cuenta de Sales Navigator. Y el director de ventas quiere resultados. Entonces, ¿cómo cambias el paradigma y los haces entender que estas redes sociales son realmente un espacio para que ellos desarrollen su comunidad y se ganen la confianza de los clientes, que es para lo que deberían servir? Me encanta tu pregunta porque es lo que voy a explicar después, el cómo hacerlo. Pues, no me has puesto la pregunta del siguiente, que es cómo se hace. Pero básicamente al final lo que tienes que hacer es alinear. ¿No? Es decir, departamentos en función del objetivo. Si tú tienes una compañía donde la venta personal es un elemento clave de la generación de negocio, hay que alinear a todo el mundo para que trabaje en esa función. Por tanto, hay una de las fases de nuestros proyectos que es lo que nosotros llamamos la alineación interdepartamental. Todo el mundo tiene que estar alineado. Luego vienen las resistencias que puede poner, ¿no?, un comercial, el decir, oye, ¿por qué tengo que poner yo a disposición de la organización mi perfil de LinkedIn? Y aquí hay diferentes maneras de abordarlo. Primero, los vendedores son personas muy inteligentes y muy orientadas a negocio. Y en cuanto tú les dices que es un elemento de win-win, es decir, tu marca personal sumada a la marca personal de tu compañía genera una marca personal tuya muy superior, tu nivel de relación con tus clientes se acelera y vendes más y cobras más comisiones. ¿Te apuntas? Dicen todos que sí. No nos hemos encontrado en los últimos 6 años ningún vendedor que haya dicho, no, pero que esto es mío y no lo quiero poner a disposición de la compañía. Es decir, cuando tú les haces este razonamiento y ves la realidad y ves que interactúan con los clientes, con aquel cliente que no pueden relacionarse, llegan y además consiguen una visita porque lo consiguen, se han acabado las resistencias. A partir de aquí, dame más, enséñame más porque quiero ser super crack. ¿Cuántas personas te han contactado para venderte sus productos y servicios por LinkedIn sin ni siquiera saber quién es? Bueno, pero las malas praxis de las herramientas no quiere decir que eso sea una manera de hacerlo. Entonces, todo tiene su manera, ¿no? Y los ecosistemas digitales y sociales tienen su manera de hacerlo. Lo mismo que contaba Javier con Tinder, ¿no? Es decir, tú no puedes llegar y decir, oye, hola, ¿qué tal? ¿Nos vamos al hotel? Y la acabas de conocer. Pues tendrás que flirtear, ¿no?, con ese posible candidato a poder trabajar, ¿no? Hay maneras de poder realizarlo para que realmente tú lo primero que tienes que generar es una relación de confianza. Cuando tú te relacionas con las personas en términos de confianza y reconocen en ti un interlocutor válido, entonces el comprador está dispuesto a establecer diálogos comerciales. Si no haces ese elemento de confianza, no te establecerán un diálogo comercial, no lo podrás establecer. Yo te entiendo. Creo que eso entra en parte de lo que es la estrategia y yo lo que buscaba un poco es entender un poco más cómo vendías ese proyecto completo, ¿no? Porque realmente vas a cambiar el paradigma de esa empresa o los procesos que ya tienen durante muchísimo tiempo, ¿no? Y siempre va a haber una resistencia a ese cambio. En cualquier proceso de cambio, sea de transformación digital de los equipos de venta o un proceso productivo, organizativo de la administración, te va a generar una resistencia. Por tanto, la labor del directivo es generar el equipo de trabajo de la implantación para trabajar esa resistencia. Resistencia las vas a tener siempre. Nadie quiere, en términos generales, cambiar su manera confortable de trabajar, ¿no? Pero si tú le dices, oye, la realidad es esta, y tú la lees como directivo, que es una nueva manera de trabajar, tendrás que incorporar a las personas. Y sí, puede ser personas que no se incorporen a esta nueva manera de trabajar. Pero aquí hay una decisión muy rápida. Si tú tienes un vendedor que no trabaja como la compañía quiere, vamos a ponernos en modelos tradicionales, ¿no? Es decir, un vendedor de cualquier compañía B2B que quiera vender como él quiera, puede hacerlo mientras de manera sistemática aporte los resultados que le pide la organización en términos de facturación y margen. Y nadie se lo va a discutir. El día que falle está en la calle. Pues esto es lo mismo. Es decir, oye, hazlo como la compañía quiere, que la compañía sabe que esto no va a fallar. No lo quieres hacer, estás obligado a conseguir resultados. Muchas gracias. ¿Sí? Vale. Luego lo vemos en detalle, ¿vale? Luego el coste hundido, ¿no? El último sesgo. Es decir, oye, esto es cuando, ostras, no quiero hacer la transformación digital, ¿no? Porque hemos invertido mucho en temas offline
o hicimos un curso de LinkedIn de 4 horas online, oye, y esto no nos ha traído leads, ¿vale? Es decir, esto es una posibilidad, ¿no?, que se puede dar, ¿no? Malas experiencias anteriores o malas implantaciones anteriores o malas compras anteriores te limitan el futuro de cambio de tu organización, ¿vale? Por tanto, todo esto son elementos, ¿no?, que pueden sesgar, ¿no?, o que los hemos relacionado con los sesgos, cogiéndolo también relacionado con lo que contaba Javier, ¿no? Es decir, que pueden limitar la decisión de que el equipo haga la transformación digital en alguno de los niveles que nosotros, en función de nuestro mercado y nuestra capacidad, decidamos hacerlo, ¿vale? Pero ¿cómo lo hacemos nosotros o proponemos a las compañías que lo hagan, ¿no? Es decir, si tú tienes un equipo de ventas, es decir, si solo lo formas, ¿no?, en la habilidad tecnológica, bueno, tiene una habilidad tecnológica, tiene digital selling, es capaz de relacionarse a través de plataformas de videoconferencia y alguna cosa más, pero poco más. Tú tienes que ser capaz de darles una nueva manera de trabajar, lo que nosotros llamamos los proyectos de Corporate Social Selling, que lo que hacemos es toda la organización o la organización pilota, ¿no?, el que la fuerza de ventas esté dentro de los canales sociales, sobre todo en LinkedIn, en mercados B2B, que están todos los clientes. Y la organización lo tiene que pilotar, porque si no, cada cual hará lo que quiera. Y tenemos que ser capaces de decir, no, no, tú tienes que hacer el proceso comercial en la parte que toca LinkedIn de la manera que dice la compañía que lo tienes que hacer. Que eso es lo que nos dará fuerza a todos. Y además lo controlamos, lo pilotamos, lo empujamos, lo medimos, porque tenemos KPIs y ponemos KPIs, y lo analizamos de diferentes maneras, ¿vale? Por tanto, ¿no?, primero, el Corporate Social Selling es una decisión directiva. Yo decido ir a los canales sociales y decido qué canal, ¿no?, donde todo el mundo trabaja de una forma homogénea, ¿vale?, para conseguir más ventas en clientes actuales. Los clientes actuales son muy importantes y los canales digitales lo que nos ayudan es a fidelizar, es a hacer cross-selling, a generar más relaciones que nos pueden liberar de visita personal porque ya nos conocen, ¿vale?, a conseguir clientes nuevos, porque nos tienen que traer clientes nuevos, ¿vale?, y todo, ¿no?, de una manera muy, muy, como os decía, muy controlada y pivotada por la organización, ¿vale? Si no, LinkedIn es una herramienta de uso individual que cada uno la utiliza como quiere, pero nosotros no estamos ahí, ¿vale? ¿Cómo nosotros acompañamos a las compañías para que esto se haga, ¿no? Es decir, que es aplicar el puro sentido común, ¿no? Es decir, primero tú tienes que entender cómo se está vendiendo en la forma tradicional, porque si tienes que hacer una transformación digital, tienes que entender perfectamente cuál es tu manera de vender, cuál es tu negocio. No es homogéneo para todas las compañías. Hemos traído tres ejemplos de 3 compañías B2B completamente diferenciadas, ¿no? No se vende igual en la compañía, en la entidad financiera que nos va a presentar su caso de éxito, que en la compañía que vende aceite industrial. No es lo mismo. Nunca será lo mismo. Ni en el offline ni en el online. Tú tienes que establecer y entender primero y mapear cómo se está trabajando, ¿vale? La segunda es integrar, ¿no?, en esa fase del proceso comercial y de los diferentes procesos comerciales que tienen los vendedores, tienes que integrar los canales sociales o los canales digitales. ¿Dónde tienen que estar? Y esto es un trabajo de pensar. Es decir, no se integran así, ¡hala, vamos a LinkedIn, hacemos un curso online, venga, y a partir de ahora vender! Eso es fracaso. Eso es fracaso y muchas compañías lo tienen, ¿no? Por tanto, tenemos que pensar en los procesos, ¿no? ¿Procesos cuáles hay, no? Os pongo 3, ¿no? Es decir, los que hacen los field sales, ¿no?, los vendedores de campo. Es decir, oye, el vendedor de campo lo primero que hace es, oye, pues, ¿cómo tengo que hacer para concertar una entrevista? No se hace igual que se hacía en el modelo offline, ¿vale? ¿Cómo genero influencia cuando he presentado una oferta? O el periodo antes de presentar la oferta, porque muchas veces vuestros vendedores van y dicen, oye, van a visitar un cliente, consiguen la primera visita y te dicen, mira, hago los presupuestos en octubre y estamos en el mes de enero. ¿Tú qué vas a hacer para mantener la llama viva, ¿no? ¿Qué vais a hacer para mantener la llama viva del vendedor? El canal digital te permite estar delante del cliente o estar en contacto con el cliente de manera recurrente. Si lo haces de una manera inteligente y metódica, empiezas a ser relevante, empiezas a ser un jugador dentro del mindshare del comprador, ¿vale? Cuando has presentado una oferta y en este momento, seguro que os pasa a vosotros, ¿no?, ya no decide una persona, deciden 6, deciden 7. Tienes que construir el power map de decisión y a partir de aquí, ¿cómo trabajo con cada una de las personas? En cada cliente, si tengo 6 decisores, tengo que hacer 6 visitas, ¿no?, cada mes. Es inviable. El canal digital te acelera todo eso, ¿no?
Las ofertas se pierden, se ganan, pero no por eso los clientes dejan de ser interesantes. Hemos ganado, perfecto. Tendremos que generar un elemento, un proceso adicional de upselling, de cross-selling, de incremento de uso de mis productos, dependiendo de lo que sea, pero se ha de mapear, se ha de trabajar sobre él, ¿no? Si perdemos la operación, todos hemos perdido operaciones, ¿el cliente deja de ser interesante? No, coño, si es target, pues esta no, pero como soy vendedor y saco, ¿no?, mi voluntad vendedora, a partir de ahí sigo como un martillo pilón hasta que lo consigo. Por tanto, tengo que trabajar aquí. Esto cuando tenemos, ¿no?, vendedores de field sales con grandes capacidades de clientes, con mercados muy amplios, con grandes cosas. Pero ¿qué pasa cuando tengo 12 clientes? Hay compañías B2B que solo tienen 12 clientes en España. Los que venden prensas topas para entornos ATEX tienen 12 clientes, 12 grandes constructoras que son las únicas que hacen túneles y que ponen ese perfil de conector. Entonces tenemos que ir a una gestión de grandes clientes donde la relación tiene que ser tremendamente precisa con la persona y con lo que le cuento a la persona, porque si te bloquea esa persona, has perdido un cliente y has perdido igual el 30% de tu facturación. Es inviable. Por tanto, hay que pensarlo, ¿no? Luego, en esas compañías donde el conocimiento, ¿no?, el producto es tan tecnológico que necesita un conocimiento, una percepción de conocimiento, necesitas desarrollar un proceso comercial, lo que nosotros llamamos el programa de referentes, donde conviertes a la fuerza comercial, ¿no?, y le das una visibilidad de experto. Y todos te miran a ti. Pero eso tienes que hacer que el vendedor sea así, tienes que convertirlo en un referente. En consumo sería un influencer, pero estamos en B2B. Vendemos, yo qué sé, grasas industriales. Para el utilizador de grasas industriales, tener un tío de referencia que le dé el apoyo, ¿no?, técnico y logístico para que su maquinaria funcione más, de manera más intensa, es tremendamente importante, pero hay que hacerlo. No se puede decir que el vendedor cuente lo que sea, no, tenemos que trabajar de una manera estratégica para que eso sea una realidad, ¿vale? Por tanto, hay que pensar en el proceso. Y venimos del proceso analógico y hay que pensar en el nuevo proceso digital, ¿vale? ¿Cuál es la tercera fase, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con la alineación interdepartamental, ¿no? Básicamente, cuando trabajamos en proyectos corporativos de social selling, tenemos que alinear marketing y ventas, ¿no? Es decir, el vendedor no trabaja los contenidos, porque eso lo hace marketing, ¿vale? En otros perfiles, en esto en la compañía industrial más básica sería marketing y ventas, en las que tienen, por ejemplo, un componente legal tiene que estar dentro de este proceso, porque los vendedores se van a interrelacionar en canales digitales bajo su criterio y su interés comercial, y tiene que legal tenerlo todo validado, con lo cual hay que integrar cosas, ¿no? Cuando vamos a proyectos de Sales Enablement, talento tiene que estar muy cerca del proceso comercial, porque el onboarding de vendedores a nivel de canales tecnológicos se acelera. Por tanto, talento tiene que estar ahí, ¿no? Por tanto, todo esto tiene que estar claramente coordinado. Todo esto son fases de pensamiento directivo, porque aquí no nos hemos puesto en marcha. Tenemos que pensar con las organizaciones y con los directivos lo que tenemos que hacer, ¿no? Aquí hay un elemento importante que es, si trabajamos sobre todo en términos de canales sociales, es la decisión sobre los contenidos, ¿no? Marketing tiene que trabajar con ventas sobre qué contenidos tiene que proponer al equipo de ventas para su utilización, ¿no? Y nosotros, al final, los contenidos en los canales sociales, porque vosotros lo sabéis, al final es, oye, ¿cuál es mi marca personal? ¿Cuál es el nivel de contactos que tiene el vendedor? Por tanto, el vendedor tiene una actividad de reclutar contactos target de manera continua y luego qué es lo que publica para ser relevante y para ser notorio. Entonces, nosotros cuando establecemos esta fase, ¿no?, y llegamos a esta fase de pensar con el cliente cómo tienen que ser los contenidos, utilizamos esta matriz que nos ayuda para reflexionar, que básicamente tiene 6 dimensiones, ¿no? Es decir, oye, hay que pensar primero en la persona y después en el proceso comercial, ¿no? Primero hay que pensar cuál es el contacto, el mercado y subsegmento, ¿no? Porque no es lo mismo, el mismo producto lo puedes vender en 2 o 3 mercados y tú has de pensar qué le vas a contar a ese cliente de los diferentes mercados. Y a partir de aquí, si estamos en un proceso comercial de captación, en un ciclo de campaña y en el momento 3 de relación con el cliente, ¿no? Todo eso se tiene que pensar, porque al final marketing tiene que llegar a esto y esto es un plan editorial real.
¿no? Que se ha hecho que a partir de aquí se han decidido sectores, ¿vale? Menos aquí y aquí, que son dos cosas muy concretas, ¿vale? Y entonces perfiles de contenidos, ¿no? En este caso, si son propios, más public, ¿vale? O son curated, contenidos de terceros comentados, y todo esto los vendedores lo tienen que tener. Por tanto, ostras, a marketing le ha complicado la vida, porque ahora tiene que producir el doble o el triple de contenidos, porque los vendedores tienen que trabajar, porque tienen que mantener relaciones relevantes y diálogos comerciales importantes. Por tanto, eso es una cosa que se tiene que integrar de forma corporativa. La compañía tiene que proveer de estas herramientas a los vendedores, ¿vale? Y luego, cuando hemos hecho todo esto, ¿vale? Obviamente hay que formar al equipo, pero no en el uso de la herramienta exclusivamente, sino en el uso, más cómo la vas a aplicar en tu proceso comercial. ¿Cómo te vas a relacionar tú con tus clientes? ¿Cómo vas a establecer el proceso de captación de una visita o de influencia o de reventa? No es el mismo, ¿no? Por tanto, hay que desarrollar las habilidades a través de canales digitales, ¿vale? En cada uno de los procesos comerciales. No es solo saber cómo funciona LinkedIn y cómo puedes pasar un Smart Link o cómo hacer una prospección. Eso es un básico que no te da resultados si no lo aplicas a tu proceso comercial, ¿vale? Y luego todo aquello que tiene que ver con la implantación de procesos. O sea, las cosas por pensarlas y formarlas no suceden. Es decir, parte de nuestro trabajo más importante es hacer que las cosas se cumplan. Las estrategias fracasan no porque sean malas. El 80% de las estrategias que fracasan lo hacen porque hay una débil implantación. Entonces hay que conseguir que todo el mundo trabaje, si se decide hacer la transformación digital del equipo de ventas, que todo el equipo trabaje. Y hay que acompañarlo, hay que reconducirlo, hay que sacar el palo de vez en cuando y darles, hay que exigirles, hay que medirlos, hay que incentivarlos, pues todo eso tiene que pasar, ¿vale? Por tanto, nuevas personas, nuevos retos, nuevas personas, nuevos procesos, ¿vale? Que tenemos que ser capaces de incorporar a el trabajo de nuestro equipo de ventas. Y no os penséis esto, que vuestra realidad no os limite la realidad conjunta que podemos obtener. ¿De acuerdo? Gracias. Bien, si os parece, vamos al coffee, ¿sí? Hacemos un ratito de coffee.